Hermanos, buenos días, hermanos queridos, en este domingo. Qué gusto poder dirigirme a todos ustedes en esta escuela dominical. Y después de mucho tiempo puedo acercarme, ¿no?, a través de este video para poder darles la bienvenida a este servicio. Yo estoy muy agradecido al Señor porque todo este tiempo Dios ha guardado mi persona, mi familia, no nos ha faltado. Y yo sé que también está obrando de distintas maneras en las familias de nuestra iglesia. Sabemos también que ha habido momentos de dolor, de tristeza. Pero en todo momento siempre podemos confiar que nuestro Dios sabe lo que hace y que todo ese tiempo que está pasando nos está enseñando muchas cosas. Espero que estemos aprendiendo, espero que nuestras vidas estén siendo cambiadas para la gloria del Señor. Y en esta mañana quiero agradecer a todos mis hermanos que hacen un gran esfuerzo por editar estos videos, a nuestros hermanos que están trabajando en la música y al pastor Richard, que siempre está orando por nosotros, siempre alimentando a las ovejas del Señor. Y no dejemos de orar por el pastor, por su familia, y también por los siervos de Dios que están en otros lugares, también están ministrando, ellos están también en la misma situación. Y siempre se extraña, hermanos, el poder congregarnos físicamente. No sabemos cuándo va a ser eso posible, pero seguimos orando al Señor para que se dé ese momento. Mientras tanto, hermanos, pedirles que tengan mucha paciencia, que en sus hogares estén orando por cada unos por otros y por sobre todo nuestros hermanos que están delicados. Siempre estamos también orando, clamando al Señor por ellos. Y yo quisiera empezar este servicio de escuela dominical con una palabra de oración, y yo pedirles también a ustedes, hermanos, que nos acompañen en este momento orando a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por darnos, Señor, la bendición de poder conectarnos a través de estos medios, Señor, informáticos, y poder recibir tu palabra, poder recibir enseñanza y exhortación, poder alabarte, Señor, a través de los cánticos también. Gracias, Señor, por mis hermanos que se esfuerzan por que esto sea posible. Bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga sus trabajos, Padre, y en esta mañana, Señor, dale mucha sabiduría a tu siervo que va a traer la enseñanza de tu palabra. Usa su vida, Señor, protégelo de toda esta enfermedad, a él, a su familia, y así también, Señor, a nuestros hermanos, siervos tuyos, que están predicando también tu palabra, enseñando, exhortando, animando, Señor, a sus congregaciones. Gracias por todo, Señor. La gloria y la honra solo te pertenecen a ti. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Demos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día.
noble sostén, la esperanza mía, de la vida eterna, tan solo el alma, en tus fuerzas mías. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Reciban estos saludos de parte de mi esposa que está grabando ahorita, de parte de mis suegros también, que nos encontramos bien, gracias a Dios. Y ahora me ha tocado la oportunidad de poder leer la palabra de Dios en el libro de Salmos. Pido que todos, por favor, en sus casas puedan buscar el libro de Salmos, capítulo 115. Vamos a leer todo el capítulo y voy a darles unos segundos para que puedan buscar en sus casas también. Y leemos la palabra de Dios, hermanos. Dice Salmos
capítulo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dale gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Bueno, hermanos, ha sido la palabra de Dios que siempre viene con algo que enseñarnos. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. De parte de mi familia y la familia de mi esposa y mis suegros, les deseamos muchas bendiciones. Y ahora sí, de paso a nuestro pastor que nos tiene el mensaje del día de hoy. Hermanos amados, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, estamos listos para predicar la palabra del Señor. Y queremos leer la palabra de Dios antes de continuar la predicación de la palabra. Saludarles a cada uno de ustedes que están en sus casas, allí sintonizándonos, y no solamente en Chorrillos, sino también en el Perú y en el extranjero. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 adelante, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer hasta el versículo 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar al Señor en estos momentos. Incline su rostro allí donde está. Vamos a orar a Dios. Amado Dios, amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, reconociendo que eres el único que mereces honra y gloria
reverencia, obediencia, temor. Todo esto y mucho más, nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres el Dios soberano. Gracias, nuestro Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús pidiendo que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos obedecerte en todo lo que tenemos que hacer, Dios de los cielos. Seas tú glorificado, Señor, en este día muy especial, día del Señor, cuando tu pueblo se congrega en diferentes lugares, no solamente en Lima, no solamente en Chorrillos, sino en la costa, en la sierra, en la selva, donde se congrega, donde se predica la palabra de Dios. Tus siervos están allí, Señor, predicando el mensaje de salvación, el mensaje de edificación, el mensaje de exhortación. Y esta mañana, Señor, nos ponemos en tus santas y benditas manos, pidiendo, Señor, que nos ayudes a escuchar tu palabra y a entenderla mejor. Gracias, nuestro Dios, gracias, nuestro Padre. Encomendamos este tiempo de predicación en tus santas y benditas manos, pidiendo que cada oyente sea exhortado por tu palabra. Oh Señor Dios de los cielos, gracias. En Cristo Jesús oramos, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el domingo que pasó hablamos sobre el llamamiento a una vida santa. Y esta mañana quiero tocar otro tema interesante, importante, el llamamiento a una vida de temor a Dios. El llamamiento a una vida de temor a Dios. Llamados a temer a Dios. Y eso lo encontramos aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Dice el versículo 17, al final dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De ahí sale nuestro tema esta mañana. Pedro continúa su exhortación moral, diciendo que el que ha nacido de nuevo no solo debe vivir en santidad, sino que debe conducirse en temor a Dios. En temor a Dios. Y considera los siguientes puntos interesantes. Vamos a ver esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, cómo debemos conducirnos en temor a Dios. En primer lugar, el verdadero Hijo de Dios invoca a Dios su Padre, ora a Dios su Padre, acude a Dios su Padre en momentos difíciles, en cualquier necesidad personal. Lo primero que hace es acordarse de su Padre Celestial. Qué lindo es esto, hermanos míos. Qué precioso es esto. Relacionar con la vida familiar. Cuando un hijo en casa tiene mucha confianza en su padre, cualquier necesidad que tiene, inmediatamente piensa en su padre y acude a su padre. Le dice, papá, tengo esta necesidad. Papá, siento este dolor. Me siento mal, me siento enfermo. Papá, tengo mucho gozo, tengo mucha alegría. Acude a su Padre celestial, a su Padre terrenal. Pero un hijo de Dios, en circunstancias difíciles, acude a su Padre celestial, invoca el nombre de Dios, manteniendo su íntima comunión. Invoca su nombre, lo llama pidiendo su ayuda. Pide ayuda a su Dios y pide ayuda a su favor, el favor de Dios. Mientras apedreaban a Esteban, nos dice la palabra del Señor que él invocó y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
invocando en un momento sumamente difícil. Esteban, el primer mártir del cristianismo, ¿a quién invocó en el momento más difícil? A su Señor Jesucristo, ¿verdad? Invocar a Dios como Padre es acción de un hijo verdadero. Solo un hijo que confía en su Padre celestial invoca a su Padre que sabe y que reconoce que Dios es su Padre celestial. El que no ha nacido de nuevo, ¿a quién invoca, mis amados hermanos? Una persona que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, en sus momentos difíciles, en su aflicción, en su crisis, ¿a quién acude? Vemos aquí ejemplos en la palabra del Señor que tales personas acuden a los ídolos, a dioses falsos, a dioses que no oyen, que no ven, ¿verdad? Y eso encontramos en Primera de Reyes, por ejemplo, cuando la palabra del Señor nos dice que los profetas de Baal acudieron ahí a su Baal, pero no contestaba. Ese Dios de ellos no contestaba porque es un Dios muerto, es un Dios falso. Pero un verdadero hijo de Dios sabe que adora, que sirve, que ama a un Dios vivo y acude a ese Dios vivo. La palabra del Señor nos dice que en Salmos capítulo 115, del 1 adelante, nos dice que los ídolos son dioses que no oyen. Tienen ojos, no ven. Oídos tienen, no oyen. Boca tienen, no hablan. Narices tienen, no huelen. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no andan. Y como no tienen, no actúan, mis amados hermanos, los tienen que cargar, ¿verdad? Pero nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios, a quien amamos, a quien servimos, está en los cielos, dispuesto a escuchar a usted y a mí. Hombres tan sencillos, personas tan sencillas, invocando el nombre de Dios en el momento más difícil, en el momento más oportuno también. ¿A quién acudimos en nuestras necesidades? Sino a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Sí, mis amados hermanos, debemos de clamar a ese Dios vivo y verdadero en los momentos más difíciles. Por eso en el versículo 17 de este pasaje de Primera de Pedro nos dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, según este versículo, hemos dicho que el verdadero Hijo de Dios invoca a Dios su Padre. Pero no solamente invoca a Dios su Padre, sino que considera a Dios como juez. Considera a Dios como juez. Como dice aquí la palabra del Señor, versículo 17. Dice: aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí vemos a Dios como juez. Él va a venir y juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra del Señor. Que juzga con justicia. Los jueces de este tiempo, mis amados hermanos y amigos, no son jueces verdaderos. No son jueces que hacen justicia sin acepción de personas. Solamente nuestro Dios, el juez justo, hace justicia sin acepción de personas.
¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y ese es uno de los atributos de Dios. Es su justicia. Él juzga y juzgará, dice la palabra del Señor, a cada uno según sus obras. Según sus obras. ¿Qué estamos haciendo? Si hacemos lo bueno, hacemos lo malo, Dios está tomando en cuenta todo eso. Y Dios un día va a juzgar a cada uno sin acepción de personas, dice la palabra del Señor, según sus obras. Por eso Pablo va a decir que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajamos en la obra del Señor. Realizamos obra para Dios. Lo que hacemos, Dios está tomando en cuenta. Estamos en la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor que vuestra obra en el Señor no es en vano. No es sin propósito. Todo lo que hacemos en esta tierra, Dios lo toma en cuenta, mis amados hermanos. Gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos míos. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 17 encontramos que el verdadero Hijo de Dios invoca a Dios su Padre en los momentos de necesidad. Pero también en el versículo 17 de este pasaje encontramos que el verdadero Hijo de Dios considera a Dios como juez. Él es el juez del universo. Él es el juez de jueces. El imparcial que juzga a cada uno según sus obras. Pero también en el versículo 17 encontramos aquí, hermanos, que el verdadero Hijo de Dios, el que teme a Dios, el que es llamado a temer a Dios, se conduce en temor a Dios todo el tiempo. No está hablando aquí de un miedo, sino está hablando de un temor reverente, de un temor reverente. Si amas a una persona, vas a temer hacer algo que le ofende. No hacemos cosas que pueda ofender a la otra persona, ¿verdad? Algo que le ofenda. No hacemos eso siempre. Harás cosas buenas. Haremos que le gusta, cosas que le agrada. Tenemos temor de ofender el corazón de la persona a quien amamos. En este caso, a Dios, ¿verdad? A Dios. Y ese es un ejemplo muy bueno cuando vemos en el libro de Génesis, el capítulo 39. Vemos, hermanos, cuando José estaba allí en la casa de Potifar, él pudo decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ofender el corazón de Dios? ¿Cómo voy a ofender a mi amo? ¿Cómo voy a tocar algo que está reservado? Oh, mis amados hermanos, qué lección tan importante, qué lección tan bello encontramos aquí, que el verdadero Hijo de Dios, en primer lugar, acude a su Padre Celestial. El verdadero Hijo de Dios considera a Dios como su juez. A veces queremos hacer las cosas como si no conociéramos a Dios. Queremos tomar la justicia en nuestras manos. Pero nos dice la palabra del Señor, deja la justicia en manos del Dios juez, justo, nuestro Dios todopoderoso. Tremenda verdad, hermanos míos, tremenda verdad. Solo nuestro Dios puede juzgar correctamente, solo nuestro Dios puede hacer las cosas como debe ser. Nosotros somos demasiados malos para hacer las cosas correctas. El temor que Pedro menciona en este versículo es un temor reverente de amor y respeto.
Y eso también encontramos en la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 33, en la relación que debe haber entre el esposo y la esposa. El esposo es llamado a amar a su esposa y la esposa es llamado a respetar a su esposo. Aquí está el amor y el respeto. Y si nosotros realmente amamos a Dios de todo corazón, debe haber ese amor reverente, ese respeto a Dios, ¿verdad? Esa clase de temor a Dios se convierte en una de las motivaciones fundamentales a la obediencia. Nos lleva todo esto a obedecer a Dios. Si amas a Dios, respetas a Dios, te va a llevar eso a la obediencia. Obedecer al Señor de todo corazón. Y la obediencia agrada a Dios. La obediencia nos lleva, hermanos, a reverenciar a Dios, y a Dios le agrada la obediencia. Hijos obedientes, ¿verdad? Tremendo, hermanos míos. En el versículo 18 que leemos aquí, encontramos el motivo de ser obediente al Señor, sabiendo que fuisteis. Mira, ahí está el motivo por qué debemos obedecer a Dios, ¿verdad? Es motivada la obediencia porque, dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Oh, mis amados, recordar lo que hemos vivido antes de Cristo. Ahora, de allí el Señor, de ese lugar el Señor nos ha sacado. ¿Cómo no vamos a obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a reverenciar a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Oh, mis amados hermanos, la obediencia debe ser porque hay un juicio de Dios. Todos vamos a ser juzgados delante del Señor. Y eso debe motivarnos a obedecer a Dios. Pero también por la gran obra divina de redención que ha hecho Dios en nuestras vidas por medio de la persona de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? ¿Cómo vivimos ahora? Después. Pedro nos anima a vivir en santidad, diciendo que hemos de recordar que siempre que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, nuestra redención no fue con oro o con plata, nos dice la palabra del Señor, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La sangre preciosa, como de un cordero sin mancha ni contaminación, dice la palabra del Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No pudo haber otra sangre mejor que la de nuestro Señor Jesucristo, porque todas no son capaces de cumplir los requisitos para rescatar nuestra vida. Solo la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Oh, mis amados hermanos, ¿cómo no vamos a reverenciar el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a conducirnos en un temor reverente? Es difícil, sí, pero no imposible. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la ayuda de Dios. Ya dijimos, hermanos, cómo es este mundo. Este mundo está lleno de corrupción. Este mundo está lleno de violencia.
Este mundo está lleno de inmundicia. Este mundo está lleno de maldad. Mira cómo la gente puede decir, a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos caminando cada día hacia la destrucción de este mundo. Estamos yendo cada vez más en bancarrota. Las familias se van desintegrando. En esta cuarentena, cientos y miles de personas se han divorciado. ¿Cómo lo hicieron? En forma virtual. Pocos se casaron, pero muchos se divorciaron. ¿Y quienes sufren en el divorcio? Son los hijos habidos allí en la juventud. Son los hijos que sufren cuando los padres se divorcian. Quedan en un abandono. Sufren el trauma de la separación de los padres. Y eso es sumamente difícil de superar, ¿verdad? Mis amados hermanos, la persona sin Cristo no se da cuenta cuando actúa de esta manera, de una manera egoísta. No se da cuenta que está afectando los sentimientos de los pequeños. No importa, ellos no les interesa eso. Lo que les interesa son sus intereses personales. Pero mis amados, uno que conoce a Cristo, uno que conoce a Dios, se da cuenta que no debe ser así, ¿verdad? Debe haber un temor reverente a Dios. Debe haber un amor a la familia, un amor a los hijos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el hombre que está sin Dios vive en sus delitos y pecados, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Pedro nos está diciendo aquí que hemos sido rescatados. Muchos han sido rescatados de las drogas. Otros han sido rescatados del alcohol. Otros han sido rescatados de la envidia. Otros han sido rescatados de la mentira. Otros han sido rescatados del robo. Vivían robando, estafando. Tenían una vida completamente equivocada. Una vida de pecado. Vivían en una vida desenfrenada, hermanos. Pero de allí Dios nos sacó, pero también dice aquí la palabra del Señor que nos sacó de la corrupción, ¿verdad? De la idolatría. De la idolatría, mis amados hermanos. Usted sabe que la idolatría es abominación delante del Señor. Dios odia la idolatría. Por causa de la idolatría, el pueblo de Israel más de una vez tuvo que ser llevado en exilio allí para pagar sus pecados allí por haber abandonado a Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos acercarnos y decirle, Señor, gracias. Ahora que entendemos que Él nos ha rescatado. Y nos dice que debemos vivir una vida de temor reverente a Dios. Una vida de temor reverente a Dios, ¿verdad? Pedro nos recuerda que hemos sido rescatados de la religión o costumbres heredadas de nuestros padres. ¿Cuántas personas me han dicho que no quieren el cristianismo porque ellos son católicos? Sus padres han sido católicos y ellos van a morir como católicos romanos y apostólicos, ¿verdad? No quieren escuchar el evangelio. El evangelio no es religión, hermanos. El evangelio es Cristo Jesús. El evangelio es buenas noticias de salvación para cada una de las personas que reconocen su condición espiritual. Muchas personas han sido rescatados, hermanos, del catolicismo. Conozco personas que han dejado todo eso, han dejado las santerías, han dejado
las costumbres, ¿verdad? De eso, de la idolatría, y se han convertido a Cristo. Algunos han sido budistas y se han convertido a Cristo. Y otros han sido el hinduismo, se han convertido a Cristo. Y ahora son nuevas criaturas, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Otros han sido muy idólatras, muy idólatras. Dios planeó, hermanos, los grandes eventos de la historia de la salvación antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en estos tiempos por amor de vosotros. Dios nos ama a pesar de que somos malos. Dios nos ama. Entregó su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros y nos sigue demostrando su amor. Cada día, cada instante, cada momento nos sigue demostrando su amor, nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre buenos y sobre malos. Nos da el aire para respirar. Todos usamos el aire. Por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros, mis amados hermanos? El verdadero Hijo de Dios acude a su Padre en los momentos más difíciles. El verdadero Hijo de Dios considera a Dios como juez del universo. El verdadero Hijo de Dios se conduce en temor a Dios todo el tiempo, ese temor reverente. Pero el verdadero Hijo de Dios también está siempre motivado a obedecer, aún en las cosas más pequeñas. Está motivado a obedecer a su Dios, porque quiere agradarle, porque quiere demostrarle que sí, le ama a ese Dios que un día entregó su Hijo unigénito por él. Quiere agradarle. ¿Qué ha hecho usted en los primeros meses, en los primeros años de su matrimonio? Quería agradar a su esposa, trayendo flores para ella, trayendo chocolates, trayéndole un regalito. Pero eso ya no existe, ¿verdad? No debe ser así. Si seguimos amándola, debemos de siempre recordar que lo que más a ella le agrada. Y mucho más a nuestro Dios, hermanos míos. Nuestro Dios se merece todo. Nuestro Dios se merece la honra y la gloria porque Él nos ama. Como dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Él nos se ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Sí, esto subraya, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Dios escondió su plan redentor hasta que lo manifestó ahora por amor a nosotros, como dice el versículo 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, por amor a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero leer lo que dice Primera de Timoteo o Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 9 nos dice la palabra del Señor así. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea que antes de la fundación del mundo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias al Señor que ahora hemos recibido la vida eterna de manos de nuestro Señor, habiendo sido revelada ahora la salvación para usted y para mí. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, usted necesita aceptar a Jesucristo como su Señor. Y usted que tiene a Cristo ahora es un hijo obediente. Debe conducirse en temor reverente a Dios. Ahora usted debe anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos ahora el versículo 21. Aquí encontramos, en este versículo 21, encontramos capítulo 1 de Primera de Pedro. Encontramos, mis amados hermanos, en el versículo 21 encontramos la base de nuestra fe y esperanza. La base de nuestra fe y esperanza. ¿Verdad? Voy a leer lo que dice el versículo 21. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí encontramos la base de nuestra fe y esperanza. ¿Cuál es la base de nuestra fe y esperanza? Nos dice la palabra del Señor que es la muerte de Cristo por nuestros pecados. En primer lugar, esa es. Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. Nosotros merecemos eso. Nosotros merecemos morir eternamente por nuestros pecados. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Como dice aquí la palabra del Señor, el versículo 21, ¿verdad? Dice, murió y resucitó. ¿Quién murió y resucitó? Pero también la base de nuestra fe y esperanza es la resurrección de Cristo de los muertos. Es la resurrección de Cristo de los muertos. Cristo Jesús resucitó. No servimos a un Cristo que está en la tumba. Servimos a un Cristo que está en la gloria, a la diestra de Dios, su Padre, sentado allí, intercediendo por nosotros, pecadores. Sí, hermanos míos, la diferencia es grande. ¿Dónde está, hermanos, Buda? Está en la tumba. ¿Dónde están los grandes religiosos? ¿Dónde está el que fundó el mormonismo? Smith está en la tumba. Y podemos mencionar, hermanos, de los grandes filósofos, de los grandes que formaron su religión, están en la tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, ahora está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Esa es la base de nuestra fe y esperanza. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo de los muertos, como dice Romanos capítulo 4, voy a leer Romanos capítulo 4, el versículo 24. Romanos 4, 24, quiero que escuchen lo que dice allí la palabra del Señor. Romanos 4, 24, nos dice la palabra así. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios le levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos.
Así que no debemos de tener miedo. Si hay una persecución a la iglesia por lo que creemos en Cristo, contentos y alegres iremos a la presencia del Señor. Ya muchísimos hijos de Dios han entregado su vida por causa de Cristo. Han sido quemados, han sido aserrados, han sido, hermanos, echados a las fieras, han sido, hermanos, crucificados por causa de Cristo, y gozosos entregaron sus vidas a Cristo nuestro Señor. Y nosotros podemos ver aquí la resurrección de Cristo, hermanos, en la palabra del Señor. Muchos versículos más. Romanos 8:11 nos dice la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones o vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, que mora en vosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y podemos ir leyendo hasta llegar hasta el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando dice que más Cristo resucitó de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho la base de nuestra fe y la base de nuestra esperanza. No debemos olvidarnos esta doctrina importantísima, que es la muerte de Cristo por nosotros y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esa es la base, hermanos míos. Y luego es la exaltación de Cristo, la glorificación, como ya hemos leído Romanos 8:34. Voy a leer otra vez lo que dice Romanos 8:34. Aquí la base de nuestra fe y esperanza entonces es la muerte de Cristo por nuestros pecados, la resurrección de Cristo de los muertos y la exaltación de Cristo, la glorificación de Cristo. Entonces dice aquí el versículo, capítulo 8, versículo 34 de Romanos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el Padre, ¿verdad? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de nuestro Señor Jesucristo no ha terminado. Sigue Él obrando a favor de su pueblo, de su Hijo. En este caso, intercediendo por sus hijos, intercediendo por su iglesia, intercediendo por su pueblo, intercediendo por usted y por mí. Hay un acusador llamado Satanás, el diablo. Él todos los días nos acusa. Pero Dios es el que nos libra por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el abogado. Sí, mis amados hermanos. Todo esto hace posible, mis amados, nuestra fe en Dios. Todo esto hace posible. Y concluyendo este mensaje, si no caminamos en el temor de nuestro Dios, entonces nuestra fe y nuestra esperanza no está en Dios. Eso quiere decir que no has nacido de nuevo, ni has sido redimido de tu vana manera de vivir. Aún estás muertos en tus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu vida anterior con la de hoy? Porque cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas.
Debe haber ya una diferencia, mis amados hermanos. Pero esta mañana, invoco al Señor esta mañana, que debemos de caminar en temor reverente a nuestro Dios. Y el que camina así, ya hemos mencionado, hermanos míos, acude a su Padre Celestial en momentos de necesidad, ¿verdad? Reconoce a Dios como su Dios juez, que juzgará a los vivos y a los muertos sin acepción de personas. Pero también camina en temor reverente a Dios, ¿verdad? Y reconoce de dónde Dios le sacó, de las tinieblas a la luz admirable, de la corrupción a la vida incontaminable, hermanos míos. De allí nos ha sacado nuestro Dios, reconocemos, pero también reconoce cuál es la base de su fe y de su esperanza. Y este es lo más fuerte que quiero mencionar otra vez. La base de nuestra fe, de nuestra esperanza, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a aferrarnos de esta doctrina bendita y caminar siempre en las buenas y en las malas con nuestro Dios, aferrados de Él, tomados de Él, en esa plena confianza, en esa plena fe. Le invito a usted, hermano mío, a tomar conciencia de todo esto y venir ante Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, reconociendo que Dios es tu Padre, que Dios es nuestro Padre. Pero a usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, le invito esta mañana a tomar en cuenta la obra de Dios por usted. Dios quiere darle vida eterna. Dios quiere que usted esté en la luz. Él no quiere que usted esté pereciendo en las tinieblas. Ven a la luz. El Señor quiere darle vida eterna en estos momentos. Y le invito a inclinar su rostro. Vamos a orar delante del Señor. Padre Celestial, Padre amado, gracias. Gracias, oh Señor, porque a la luz de tu palabra podemos darnos cuenta y reconocer que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo estábamos viviendo en corrupción. Antes de Cristo hemos sido condenados a una muerte eterna. Y ahora entendemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Ahora está en gloria junto a su Padre, intercediendo por nosotros. Muchas gracias por todo eso, Señor. Pero hay muchas personas que todavía no tienen la vida eterna. Y es por ellos que oramos, Señor, pidiendo que toques el corazón de estas personas. Abras el entendimiento, Señor, y puedan claramente entender que necesitan de Cristo. Necesitan aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida y tener vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Y si hay alguna persona que nos está escuchando, si hay alguna persona que después de esto quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que nos deje saber, Señor, para poder orar por él. Gracias porque tu palabra nunca volverá vacía. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Oramos esta mañana, dándote gracias a ti, pidiendo, Señor, que nos ayudes
en este tiempo de crisis en que estamos viviendo. Señor, para ti nada es imposible. Tú puedes detener con tu mano poderosa todo esto lo que está pasando. Esos virus que están contaminando a las personas. Están muriendo, Señor, sin Cristo y sin esperanza. Padre Celestial, para ti nada es imposible. Por favor, te lo pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, Señor, esté llegando a miles de personas que no te conocen. Oramos por nuestro país. Oramos, Señor, pidiendo que des sabiduría a nuestros gobernantes. Quita de ellos todo orgullo, toda vanidad, todo egoísmo. Y dale, Señor, un sentimiento común para el pueblo que les ha elegido. Puedan ayudar, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendice a tus siervos que predican tu palabra en diferentes lugares. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por ellos, que tu mano poderosa se ha puesto en ellos, Señor, y pueda sanarlos y levantarlos, Padre Celestial. Así oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos míos, y que el Señor nos dé entendimiento para poder seguir adorándole, alabándole, glorificándole. Desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo a las 6 de la tarde en el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón, nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Alabamos tan solo de su voluntad, turbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que el mundo les promete dar, nunca en todas ellas
nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a Tupac Kids. Estas 2 últimas semanas hemos hablado acerca de la confianza en Dios. Primero con Pedro, que a pesar de que estuvo en la cárcel, él siempre confió en Dios. Y después ¿con quién? Con el rey Ezequías, que a pesar de pasar momentos difíciles, le dijo a su pueblo que siempre debían confiar en Jehová. ¿Y qué veremos el día de hoy? Muy bien, antes de empezar, vamos a orar. Para eso, quiero que ustedes junten sus manitos, cierren sus ojos e inclinen sus cabezas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día y por todo lo que tú nos das. Te pido, Señor, que tú puedas, Dios mío, preparar nuestros corazones para poder escuchar tu palabra y todo lo que va a acontecer el día de hoy. Gracias, Dios mío, porque a pesar de estar pasando situaciones difíciles, tú siempre nos guardas y nos cuidas. Gracias por todo, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Ahora sí, vamos a dar pase a la hermana Miriam. Hola niños, ¿cómo están? Ahora llegó el momento de cantar. Yo soy Miriam. ¿Y tú? Confía. Vamos a cantar la canción Confía, porque siempre es bueno confiar en Dios. ¡Y empezamos! ¡Acompáñanos con palmas! Muy bien. Y dice, Confía, confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar porque Él te ama y siempre te ayudará. Si cree que Dios siempre te acompaña. No te debes preocupar porque Él te ama y te va a acompañar. Confía, confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar
Hola niños, Dios les bendiga, espero se encuentren bien. Hoy les contaremos otra historia de la vida de Jesús, que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Se trata de uno de los muchos milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Él aún sigue haciendo milagros en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida y en la vida de todas las personas que decidan obedecerle, servirle y seguirle. Así que chicos, muy atentos. Jesús les dijo a sus discípulos: Venid vosotros aparte a un lugar solitario y descansemos un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca al otro lado del mar, pero muchos les vieron ir y les reconocieron, y fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y cuando alzó sus ojos vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a predicarles. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despedid a la gente para que vayan a los pueblos y campos cercanos de alrededor y pasen la noche y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Pero esto lo hacía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos comiese un poco. Pero Andrés, uno de sus discípulos, les dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para alimentar a tantos? Entonces Jesús les dijo: Hacedlos sentarse en el pasto, en grupos de 50 en 50. Y tomó Jesús aquellos panes y pececillos, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban sentados. Luego Jesús les dijo: Recoged los pedazos que quedaron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes y de los 2 peces. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Niños, ustedes se preguntarán: ¿y ese regalo? Bueno, así como Jesucristo nos dio de ese regalo inmerecido que no merecíamos, que es el perdón de todos nuestros pecados, también en la Biblia hay promesas. Y hoy memorizaremos una de esas promesas. Así que en Filipenses 4:19 hay una promesa hermosa para todos nosotros que nos dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Vamos a repetirlo de nuevo. Dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Por último, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Gracias chicos, ahora los dejo con el reto. Ahora sí niños, y antes de finalizar les voy a dejar el reto de la semana. ¿Qué tienen que hacer? En una hoja de reuso o cualquier papel que tengan en casa, ustedes tienen que escribir el versículo que hemos aprendido el día de hoy. Pero tú dirás: yo soy muy chiquito, hermana Vicky, yo no sé escribir. Entonces pídele a tu mamita o a tu papito que te ayuden a escribir el versículo de memoria. Te tomas una foto con tu hojita y mandas a la descripción que se encuentra aquí abajo. Unas buenas recomendaciones para ustedes, niños. Lavarse bien las manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Y también ponerse bien las mascarillas para que cuando salgamos a la calle. Y
pero evitemos de salir a la calle. Mejor quedarse en casa. Bueno, hemos terminado el programa, pero el próximo domingo venimos a esta misma hora en Tupac Kids. ¡Nos vemos!